Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música, de todo lo que se habla, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y bajo el palio digital de Subterfuge Radio. Una entrega muy especial, que nos hace una ilusión tremenda. De entrada, porque supone un lujo inconmensurable el hecho de que nos haya hecho un hueco en una agenda que se me antoja complicada de gestionar. Nuestro invitado de hoy es una de las figuras más emblemáticas y versátiles del rock en español, de la música en español. Nacido en Zaragoza, saltó a la fama como líder de Héroes del Silencio, banda que marcó a toda una generación en los 80 y 90. Tras su separación, emprendió una carrera solista que lo llevó a reinventarse una y otra vez, explorando géneros como el cabaret, la electrónica, el folk latinoamericano o incluso el rock psicodélico. Su espíritu inquieto y su necesidad constante de evolución lo han convertido en un artista inclasificable que rehúye de etiquetas y caminos fáciles y previsibles. Admirado tanto en España como en América Latina, ha cultivado una relación compleja pero sincera con la industria musical, desafiando sus reglas sin perder vigencia. Con más de 3 décadas sobre los escenarios, nuestro invitado de hoy es un referente de artista independiente, libre y comprometido con su obra. Un auténtico placer, desde ya eternamente agradecido y feliz, contar hoy en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical con la palabra y el testimonio de Enrique Bunbury. Creía que nunca lo iba a decir, ¿eh? Joder, qué lujazo, de verdad, muchísimas gracias. Yo estoy encantado de estar aquí contigo y ya te decía antes, ¿no? A mí me gusta mucho la historiografía de la música y de la industria. O sea, esta palabra que utilizas tú, este enunciado de simpatía por la industria musical, en cierto modo yo lo he utilizado también muchas veces. Sobre todo hubo una época en España en la que se le daba por todos lados, ¿no? Sí. A la SGAE, a las multinacionales, a cualquiera que vendiera discos, incluso a los managers, los músicos. Y a mí este entramado siempre me ha parecido, primero, enternecedor, ¿no? Y me ha parecido que es mucho más reivindicable de lo que desde fuera parece, ¿no? Los que vivimos esta industria hemos aprendido a amarla y hemos aprendido a saber el valor que tienen, bueno, todos los eslabones, ¿no? Desde los ingenieros, los arreglistas, los productores, hasta, bueno, la gente de los road managers, los managers, etcétera, todos. Sí, hombre, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que al final no es ninguna idea ni de justificar ni de blanquear nada, ¿no? Al final los actos de cada uno son los que son, pero sí, bueno, de alguna manera de demostrar, ¿no?, respeto y amor, ¿no? Por un oficio, ¿no? Al final que yo creo que es el que se ha demostrado que existe, ¿no? Que está detrás. Totalmente. Además, yo me imagino que todos pues hemos cometido errores, te dediques a lo que te dediques, ¿no? Y en la industria musical, pues obviamente se han cometido errores. Yo no creo que hayan sido errores conjuntos voluntarios. Yo creo que de alguna forma los momentos sociales, las circunstancias de la industria te han llevado a tomar determinadas decisiones. Pero individualmente hay gente que ha hecho mucho por el talento, ¿no? Porque al final todo apunta a un lugar, que es a desarrollar y amplificar el talento de los músicos, ¿no? Son los que nos han ayudado a grabar discos y como aficionados los que nos han ayudado a que amemos esos discos, ¿no? Y a que disfrutemos de esos discos. Totalmente. Bueno, tengo que decirte que he preparado la entrevista 3 veces las he hecho, las rehecho. El apagón me vino muy bien. Habíamos quedado el lunes, al final se tuvo que suspender porque le quería dar otro perfil. Sobre todo porque, bueno, ya sabes que en las entrevistas también intento reconstruir un poco la vida, sobre todo de la gente, claro, al final que no han tenido nunca un micro, que han tenido muy pocas oportunidades. En tu caso, yo creo que todos no sabemos ya casi todo sobre ti. Entonces, creo que has hecho un disco maravilloso. Me da un poco de rabia porque sé que llevas varios días hablando sobre ese disco, pero creo que al final lo que me pedía el cuerpo era eso, pues hablar con un artista como tú, con todo lo que implicas de lo que implicas para la historia de la música y por una carrera más que coherente, pues haber hecho un disco tan especial como Cuentapendientes, que me ha encantado. O sea, que sepas de verdad que me ha vuelto loco y que, de entrada, bueno, enhorabuena. Me imagino que será duro, ¿no?, estar varios días hablando sobre lo mismo, contestando muchas veces lugares comunes. Bueno, pues primero te agradezco
la consideración y que te haya gustado me alegra enormemente. Al final, para mí lo más duro de todo es estar hablando todo el rato de mí. Ya. Porque a mí me gusta mucho hablar y conversar, pero prefiero cualquier otro tema. O sea, claro, me parece que hablar de mí mismo me parece un aburrimiento. Y hay veces que tienes que dar explicaciones a cosas que tienen más que ver con la intuición que con... Sobre todo, para mí, en el mundo de la música, cuando te enfrentas a una canción o a un álbum, tomas decisiones que tienen que ver con tu instinto, tienen que ver con tu intuición, y rara vez tienen una explicación tan racional, ¿no? Y tienes que buscar narrativas para contarle a los medios de comunicación que en realidad no existen. O sea, yo primero hago el disco y luego tengo que pensar cómo explicarlo a la prensa. Pero en realidad esa explicación para mí absolutamente sobra. Claro. Una de las claves es también eso, ¿no? Al final, que leyendo todas las entrevistas, bueno, todas las que he podido acceder, tal, es eso, ¿no? Como de repente planteas un disco con esa sensibilidad de raíz tan latina, tan hispanoamericana, viniendo de un disco tan rock, ¿no? Al final, ¿cómo te planteas al final el afrontar este disco con esa sensibilidad tan marcada por la raíz latinoamericana? Bueno, cuando estaba escribiendo Greta Garbo, el disco anterior, en realidad ya me estaban saliendo algunas canciones que tenían este espíritu, digamos, más de raíz, más cercano a lo hispano y a lo latinoamericano. Y empecé a almacenarlas en una carpeta pensando, obviamente no pertenecen al mismo proyecto. Y creo que hay veces que haces discos un poco como contraposición a justo al anterior que has hecho, ¿no? Diciendo, bueno, este es un terreno que ya he visitado, que he desarrollado, creo que tengo que irme a otro lugar, tengo que ofrecer algo distinto. Por lo menos es mi caso, que me gusta moverme mucho, me gustan muchos estilos musicales, me gusta ofrecer cosas que primero me sorprendan a mí y ojalá le sorprendan a la gente, ¿no? Esta canción para llegar hasta aquí, ¿no? Que al final es también un poco que la sensación que da es eso bueno, pues es un disco que tu carrera es un constante reseteo, se habla de redescubrimiento, yo creo que tu carrera es un constante redescubrimiento, cada disco creo que es un punto y seguido, ¿no? Al final no sabes lo que va a venir, así, para llegar hasta aquí, ¿lo sientes así? ¿Es un disco que es un punto y seguido? Es decir, tú concibes tu obra como capítulos, lo que el cuerpo te pide y cuentas pendientes es el punto y seguido ahora mismo. Bueno, para llegar hasta aquí, claro, obviamente es una reivindicación de tus propios errores y tus propios aciertos, el aceptar que todo forma parte de ese camino y claro, analizar un poco la evolución mía, pues en cierto modo es aceptar los vaivenes. Yo no creo que vaya en una línea necesariamente recta y tampoco me parece que sea estrictamente necesario. Quiero decir que no creo que este sea un paso por encima del disco anterior, sino hay veces que te mueves hacia un lado, hacia el otro, vas dando tumbos, no me importa decirlo, vas dando tumbos buscándote y intentando encontrarte en algún sitio donde te expresas o donde crees que has dejado tu sello personal de forma pues, más adecuada. Hablar de intuición, ¿no? ¿Qué papel juega la intuición por ejemplo, en la manera de producir hoy en día, en tu manera de producir hoy en día? Yo cada vez me considero un productor más místico, ¿no? En el sentido de que acepto el azar, acepto el error, acepto lo que las señales del universo me vayan marcando. Y pienso que ahí hay algo que debo investigar. Y me refiero no solo a pequeños accidentes, sino incluso a grandes accidentes, ¿no? Que de repente se te caiga un músico y que digas, bueno, pues a lo mejor es que tengo que investigar en otro tipo de músico distinto. O que tengas un problema en el estudio y que haya un corte de electricidad y te tengas que dedicar un día entero a reflexionar sobre lo que has hecho. Ese tipo de cosas cada vez me gustan más, ¿no? Y ver cuáles son los aprendizajes en cada momento. Así que intento ser un tipo atento a
a qué es lo que va apareciendo que me pueda guiar y que me pueda ofrecer una lección. Uh-huh. Y luego, bueno, rodearte siempre de gente valiosísima, ¿no? Creo que el trabajo de Daniel Vitrán es absolutamente magistral, ¿no? Así puedo yo dedicarme a estas cosas místicas porque tengo a alguien que está dedicado a lo práctico. ¿Y cuánto de lo que ha salido plasmado en el disco estaba en tu cabeza al llegar al estudio? Bueno, el disco estaba muy avanzado en mis demos, pues era así, yo te diría, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, el talento, la sensibilidad de los músicos y de los ingenieros. O sea, el enfoque ahora se ha llevado a buen puerto, ¿no? Se ha llevado a que tenga una sonoridad y una riqueza de la que yo soy incapaz en mi casa, ¿no? Y esas demos, esas ideas, ¿qué nacen? ¿Con una guitarra? ¿Nacen en un papel? ¿Nacen en una nota de voz? Bueno, yo escribo con guitarra y con piano, dependiendo de la canción. Hay veces que me salen cosas con el piano que digo, esto es interesante. Y desarrollo la canción, empiezo a hacer arreglos, meter ritmos, pues, grabo bajos, Hammond, lo que sea, ¿no? Guitarras eléctricas, grabo distintas instrumentaciones para la canción que creo que orientan un poco hacia dónde quiero que vayan, ¿no? Y eso se lo enseño luego. En este disco lo que he hecho es enseñarles. La noche anterior les enseñaba la canción, les dejaba con la canción y a la mañana siguiente grabábamos. Claro. Ellos no escuchaban la siguiente canción hasta que no terminábamos. Claro, es muy bonito, ¿no? Porque al final son músicos que han vivido en el lenguaje del folclore, ¿no? Entonces totalmente. Al final, me imagino que las demos serían demos estándar de tal, y al final es tradúcelo, ¿no? A tu lenguaje, ¿no? Claro, o sea, teníamos a Sebastián Aracena y Jorge Rebenaque, que digamos han sido los directores musicales, los que de alguna forma han amplificado esto musicalmente. Conocedores, primero Rebe, gran conocedor de la armonía, y Sebastián pues es un guitarrista excepcional y conoce todos los palos. Entonces él sabía cómo, bueno, pues notas de paso, armonizar mejor, cómo se pueden hacer pequeños little toquecitos por aquí y por allá para darle alegría, ¿no? a la canción. Y luego el percusionista Johnny Molina, bueno, es un monstruo de la percusión, un tipo que es que yo creo que no hemos repetido una toma en ningún momento del disco. Le dabas a grabar y grababa perfectamente de tirón 4 minutos de lo que fuera, ¿no? Del instrumento percutivo que fuera. Bueno, son grandes músicos que me han hecho quedar mucho mejor. Y ahora en este mundo, ¿no? Donde dice que la gente que casi puedes grabar en tu casa, que ahora el avance de las tecnologías lo permiten. Tú has hecho un disco, como siempre, bueno, que me encanta ese aspecto nómada, ¿no? Has estado en Londres, en Texas, en Cataluña, en México y sobre todo en el Desierto de los Leones, ¿no? ¿Qué te ofrece el Desierto de los Leones que te hace sentir tan especial a la hora de afrontar una grabación de un disco? Bueno, claro, he estado en Sonic Ranch, que es el paraíso en la tierra, ¿no? Sí. Musicland es un estudio maravilloso, Gallery Studios en Londres. También he grabado en el estudio de Paco Loco, que es muy divertido. Y claro, yo he vivido en el Puerto Santa María. En estudios, yo siempre he buscado que el estudio se convierta en una experiencia. Entiendo que haya mucha gente que diga, claro, no me lo puedo permitir, o no, ni siquiera han vivido la experiencia, ¿no? Y graban en su casa, un ordenador te da muchas posibilidades, realmente puedes hacer un disco en tu casa. Lo que pasa es que hay algo en el estudio de grabación, en compartir con los músicos y con los técnicos, que es algo que surge solo de la experiencia. Y por eso yo busco estudios residenciales donde nos quedamos a dormir, ¿no? Donde la experiencia no acaba cuando a las 8 de la noche y dices, venga todos a casa, vamos a cenar cada uno a su casa, ¿no? Sino que, bueno, forma parte de las comidas, los desayunos, levantarte, pues uno se ha levantado hoy de mal humor, venga, vamos a dar un paseo, tal, no sé qué. O sea, la convivencia y el que nuestra
nuestro acercamiento los unos a los otros, en nuestro entendimiento humano y musical, trasciende las horas de la grabación. O sea que es importante, evidentemente lo más importante son las canciones, el equipo, los técnicos, el estudio, generar un contexto, ¿no? O sea que cada disco tenga un mundo alrededor, ¿no? Totalmente. Y yo ahora mismo es lo que más me interesa. O sea, si a mí me dijeran, ¿puedes grabar un disco en tu casa con el ordenador? Yo te diría, por supuesto que sí. ¿Quieres grabar un disco en tu casa con el ordenador? Te diría, no. Mira, sabes, hasta aquí he llegado, no quiero grabar más discos. No, es una experiencia que me parece tan limitada en su... pierdes tanto de la grandeza de la experiencia de grabar un disco que pienso que es, bueno, pues una experiencia absolutamente menor. Aunque el resultado pueda ser fantástico, que no lo niego, ¿no? Mira, escuchas el disco de Billie Eilish, el primero que grabaron en la habitación, en su dormitorio, y yo me quedo asombrado de la grandeza en todos los aspectos, ¿no? Y es obvio que se puede hacer, pero yo no quiero pasar por eso. Totalmente. Y bueno, la pregunta que seguramente has contestado más estos días, ¿esas cuentas pendientes con quién eran? ¿Contigo mismo? Claro, conmigo, no es un título revanchista. No. Para nada, no. Es un disco, es un disco que reivindica de alguna forma pues todo esto que estamos hablando, y lo que mis cuentas pendientes es que creo que todavía me quedan, espero que algún disco más en el tintero, ¿no? Alguna canción más por delante. Pero claro, te quedas a ciertas edades, empiezas a pensar, bueno, desde luego lo que hay por detrás es mucho más de lo que hay por delante. Totalmente. Y después de tantos años de carrera y mucha por delante, como dices, ¿sientes que el verdadero lujo es elegir qué no hacer? Sí, eso está claro, ¿no? Yo creo que hay una tendencia general a explicar las cosas con brochazos, ¿no? Y esta industria, ¿no? Muchas veces se explica, pues, con frases hechas, pues, el rock ha muerto, ahora es la época de singles, no es la época de álbums, hay que girar para vivir de la música, ya no se venden discos, una serie de frases hechas que puede que tengan... seguramente tienen una semilla de verdad, pero bueno, hay muchos matices y sobre todo no es lo mismo para unos que para otros. Cada uno tenemos nuestra experiencia dentro de esta industria y podemos crear nuestro camino a nuestra imagen y semejanza. Bueno, has hablado mucho de que no te interesan ya las giras largas. El modelo de giras ha cambiado muchísimo desde que arrancaste, desde que arrancamos, ¿no? Ahora la irrupción de los festivales, tal. ¿Te agotó ya esa estructura habitual de la industria del directo? ¿Realmente ese agotamiento es más de que al final acabas? Mientras que tienes toda la libertad absoluta para en el estudio, ¿no? Para crear, para generar discos, tal, al final el circuito del directo es como muy estándar, ¿no? Otra cosa es tal. ¿Te agotó eso y realmente lo que querías verlo desde otro prisma? Claro, esto es una personalización de lo que yo considero que es adecuado para mí y que a mí me está funcionando ahora mismo a nivel humano, creativo e incluso económico. Es decir, no hago menos conciertos, me voy a mi casa y me dedico a la creación, que es lo que más me apetece, y a la familia y a otras cosas, ¿no? A la que quiero dedicar tiempo. Las giras, sobre todo, o sea, no es que a mí me hayan agotado y que no puedo hacer una gira de 80 conciertos. Claro que puedo hacerla. Pero no me apetece, o sea, me parece que forma parte de la reiteración, la interpretación constante de una serie de canciones, y por mucho que te digan, no, pero puedes cambiar, bueno, entre comillas, puedes cambiar. O sea, al final, mi repertorio es el mío, yo no tengo el repertorio de los demás. No puedo alimentarme, no puedo estar haciendo, o no quiero estar haciendo versiones, quiero estar tocando las mías. Mis éxitos, pues al final pues tienes un puñado que son las canciones que el público ha abrazado y ha querido, y puedes incorporar pues todo lo que se te ocurra, pero hay una serie de
factores de reiteración que a mí no me apetecen ahora mismo. Ya lo he hecho, he tocado en todo el mundo muchas veces, en todos los escenarios, los peores del mundo y los mejores del mundo. Entonces, bueno, pues es que es algo que, por mucho que me ofrezcan, digo, ya he estado ahí, ya no me emociona. Y yo creo, bueno, sé que tus compañeros de viaje sean el huracán ambulante también es determinante en ese sentido, ¿no? Creo que vas a disfrutar esta gira de manera especial, y igual muchas veces el exceso desgasta, ¿no? Claro, hacer 15 conciertos de repente con una nueva perspectiva, pues me parece muy emocionante. Me parece que ahí hay algo, hay una semilla que va a hacer que estos conciertos pues sean emocionantes para el público y mucho para mí. Totalmente. ¿Y cómo afecta eso puede cambiar o altera el vínculo con tu público a lo largo del tiempo? Ahora que afrontas unos formatos más concretos, más tal, como puede ser lo del huracán ambulante. ¿Crees que va a cambiar tu público? A ver, yo desde fuera creo que tu público abraza siempre lo que le ofreces, ¿no? Porque creo que hablábamos de ese punto seguido de cada disco. ¿Crees que el vínculo también con el público evoluciona con la propia carrera del artista? Claro, no sé qué decirte al respecto, porque obviamente mi público, en teoría, debería de ser mi generación, ¿no? Uh-huh. Y te vas encontrando con gente que se va sumando y que se va restando, depende del disco que hagas y que les guste más esto o lo otro. Y gente que a lo mejor solo aparece en los conciertos y que desaparece en cuanto a que pues llevo 3 discos sin escucharte o lo que sea, ¿no? Y yo acepto todas las opciones. Me parece que cada uno tiene su vida y de repente se casan y tienen curros y tienen hijos y tienen tal, ¿no? Cada uno tiene sus circunstancias. Entonces creo que está bien la renovación de la perspectiva, ¿no? Esto de el huracán ambulante creo que les ofrece algo que no es que no es lo mismo que la gira anterior, ni la anterior, ¿no? Claro. Sí, al final es como ver la carrera de un director de cine, ¿no? Al final cada película, cada historia, y una te puede gustar más, te puede gustar menos, pero al final, bueno, si te gusta la manera de dirigir y de crear, está ahí. Bueno, hablabas antes por encima de la era de las canciones, de los singles. ¿Qué te hace seguir creyendo en el formato del disco completo, del álbum? Bueno, esta es una de las frases hechas que tengo más claras, que ya ni siquiera tienen una semilla de verdad. Creo que simplemente es una mentira. Creo que no existe ningún artista de ningún género que sea mínimamente importante. O sea, me refiero a cualquier artista mide su estado creativo con el formato álbum. Seas no sé qué, seas Wilco o seas Taylor Swift, seas Lady Gaga o seas yo qué sé, Vetusta Morla. Todos medimos nuestro momento creativo con el formato álbum. Creo que tiene, bueno, es una forma de explicar, es un formato con un tamaño concreto, adecuado, que te hace, bueno, pues mostrar qué es lo que has estado haciendo y cómo te sientes en un momento determinado, y que todos los artistas lo necesitamos, todos, y que nos gusta. Nómbrame un solo artista que haya prescindido de los álbumes, porque yo no lo conozco, sinceramente. Entonces, esa frase no tiene ningún sentido que se repita. Al final, bueno, también es apelar un poco también al consumo inmediato, ¿no? Se habla de la cultura del fast food aplicada a todo, ¿no? Incluso a la creación de alguien, ¿no? Es como se consume todo muy rápido, se consumen las canciones, y como el álbum es como la gran buffet, ¿no? Es un menú muy grande, ¿no? Es cierto que hay las formas en las que se consume la música van cambiando. Y yo no sé si voy a explicar bien esto, pero creo que antes de Internet la medida por la que se contabilizaba el éxito y el alcance de un artista era por la venta de discos. Y la transmisión de la música era normalmente a través de la radio.
actualmente ese trabajo de la radio lo realizan las playlists de streaming. Mucha gente que escuchaba la radio antes y que escucha las playlists actualmente tienen una relación accidental con la música o circunstancial, ¿no? Están en su casa, están haciendo la lavandería, le dan a la playlist, les da igual una playlist que otra, bueno, ponme los hits, tal. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo la medida del éxito no está en la venta de discos, sino en el streaming. ¿Cuántos followers tienes? ¿Cuántos listeners, monthly listeners tienes en tu plataforma? Entonces, eso viene afectado por los que están escuchando de forma accidental. O sea, a los que les da lo mismo la música, les da lo mismo 8 que 80, están contando ahora de una manera que antes no contaban. Antes los que contábamos éramos los que íbamos a la tienda de discos. Ahora los que cuentan más son los que les importa un pimiento la música. ¿Por qué entonces hay una atención sobredimensionada hacia el pop y géneros, digamos, bueno, mainstream, que, bueno, pues tienen pues esta cosa de hedonista, de me lo paso bien, disfruto, pero que no tienen un calado ni una profundidad? Precisamente por eso, porque, bueno, pues porque la gente que escucha principalmente y que cuenta ahora son los que no tienen una pasión verdadera por la música, no tienen esa locura que nos entró a los que íbamos a las tiendas a buscar el disco, dónde está, y conocer más del artista. Sí, es eso, ¿no? Al final se ha perdido la búsqueda, el descubrimiento. Bueno, pues al fin y al cabo dicen, ¿no?, que es ahora que el algoritmo famoso es el que marca los caminos, ¿no? Pero sigue habiendo, quiero decir, yo qué sé, vamos a poner por ejemplo, mira San Vincent, que tiene una carrera seria, tal, sí, con sus conciertos, con sus discos, que apuesta por cosas interesantes. Mira San Vincent y tiene unos números que son, no sé cuántos tiene, 4 o 5 millones de... Esto no es una nadería, es mucha gente escuchándola de forma mensual. ¿Qué es lo que pasa? Que comparado con los que tienen miles de millones parece como una nadería, pero no, es mucho lo que tienen muchos artistas que parece que están en el underground. Yo qué sé, Nick Cave, el señor de la oscuridad, que en realidad no tiene ningún hit que pueda cantar una cajera de supermercado, es un artista que está llenando arenas, es un artista que tiene... Entonces, yo creo que lo bueno que tiene el siglo XXI es que existen muchas realidades paralelas. Y hay veces que solo contamos, digamos, la realidad que abruma, ¿no? La realidad que es como brutal, ¿no? Parece como que, yo qué sé, Taylor Swift, solo cuenta Taylor Swift. ¿Por qué? Porque llena no sé cuántos Bernabéus. Bueno, me parece muy bien, pero existe mucha música interesante por ahí que, bueno, pues que llena arenas, que llena el Movistar y sí. Es bastante importante eso. Pero yo es que ahí en ese sentido te veo un poco como un caballero de cruzada que ha salido vencedor, ¿no? En el sentido que al final, bueno, tú cuando arrancas con Héroes del Silencio, en el momento, bueno, pues que las radios marcaban los caminos, prescribían, los periodistas que te bendecían, el trabajo de las compañías basado en esos singles que ibas sacando para ir descubriendo, y ahora es la historia, ¿no?, ese siglo XXI que ha generado también que al final tú haces esa reflexión desde la hotananza de que te lo has ganado, haciendo encima, eligiendo tu camino por donde tirar. Y ha generado que los chavales ahora, todos lo que quieren es la playlist. Quieren crear para que 45 días subir una canción a Spotify, porque es lo que te indica Spotify que es bueno para tu carrera, más allá de la creación. Yo te diría que antes, en los años 80 y 90, que son los años de bonanza de la industria musical, había como... Para funcionar en el mundo de la música había como un ABC, ¿no? Había que hacer esto, luego esto, luego esto. Estaba más o menos claro. Pero yo creo que hace tiempo ya que no existe un ABC, existe un abecedario, ¿no? Entero de fórmulas distintas para llegar al público. Es cierto que ahora las playlists
bueno, pues posiblemente serían, pues como las radios antes, que era importante, ¿no? Entrar en la radio. Pero creo que existen muchas otras fórmulas y de repente salen artistas que dices, ¿y estos cómo han llegado hasta aquí, no? Y te dicen, no, esto ha sido un fenómeno, pues yo qué sé, te dicen, un fenómeno de TikTok, o esto ha sido un fenómeno, llevan tocando o otros que salen por un anuncio o por metieron una canción en una serie. Distintas formas de repente de acceder al público, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo tengo un amigo así que me decía hace poco que su hija empezó a escuchar a David Bowie porque escuchó una canción en una serie, ¿no? Que al final, bueno, se generan unas sinergias con el Shazam, tal, o sea, es una forma de descubrir música que también, bueno, tan lícita como la que conocimos, ¿no? Totalmente, ¿no? Mientras la gente se acerque a la música y disfrute de ella, me parece que todas son buenas. Bueno, ¿y cómo llevas la exposición mediática y las campañas que pues están basadas sobre todo pues eso, en esa dependencia con las redes sociales? Al final, siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando antes fichabas a un artista era rollo, tú dedícate a crear y yo me voy a dedicar a visibilizar tu trabajo. Ahora es dedícate a crear y dedícate a crear contenidos para tal, ¿no? Claro, yo no soy, digamos, una víctima del siglo XXI todavía, o no creo que lo sea ya en ningún momento, porque he sabido o he querido que las redes sociales no formaran parte de mi vida cotidiana y que hubiera alguien que llevara la información, ¿no? Por la transmisión de la información, que es para lo que utilizo las redes sociales. Bueno, pues si tengo un concierto, si saco un disco, si hago tal, si hago Pascual, ¿no? Pero de alguna forma yo he hecho... Me da un poco de lástima el que los artistas hoy tengan esa dependencia que tengan que tener ese chip de marketing incrustado en la cabeza, ¿no? Porque a mí eso, me parece que el saber sí que ocupa lugar y que estar dedicado a muchas cosas, al final te va quitando espacio para otras. Y que pues dedicar tiempo al marketing o dedicar tiempo a, yo qué sé, a ser tu propio manager o dedicar... Pues al final lo que te quita es tiempo para la creación. Totalmente. Bueno, has hablado mucho del presente y del pasado. Me encanta esa frase, me gusta la vanguardia y la retaguardia. Bueno, tenemos que decir, de fondo tenemos una tormenta maravillosa. Me parece el entorno perfecto, ¿no? Además en este lugar que tienes tantas cositas buenas. Tenemos ahí a Fran, el técnico, que está un poco tenso, no pasa nada, es parte de la ambientación. Sí. Bueno, hablaba de eso, ¿no? De esa frase maravillosa, me gusta la vanguardia y la retaguardia, ¿no? En base a eso, ¿qué ideas te rondan hoy respecto al futuro musical que te gustaría explorar? Bueno, ahora mismo estoy en un momento en el que no sé muy bien cuál va a ser mi siguiente paso, quizás porque estoy dando el paso anterior, ¿no? Sí. Estoy dando el paso de mi nuevo disco y quiero vivir muy al día, ¿no? A ver qué es lo que me apetece cada día. Sé que lo que más me apetece es la interacción con los músicos y que busco la excelencia del músico y su capacidad para sorprenderme. Esto no se traduce en absolutamente nada, ni en ningún género, ni en ningún... Simplemente me gustaría buscar más teams, ¿no? Equipos de trabajo que sean brutales, que sean excepcionales, incluso imposibles, que entre ellos puedan aportar cosas que desconocen los unos de los otros. Pero es parte de evidentemente lo has hecho hasta ahora, es parte de tu mood creativo, de tu mood artístico, el buscar nuevas pieles, el buscar nuevos que te generen esos contextos especiales. Claro, buscar algo, para mí algo sorprendente, ¿no? Yo digo a veces que no hago los discos que sé hacer, hago los discos que no sé hacer. Eso es porque es un proceso de aprendizaje y durante el proceso de grabación lo que quiero es que sea, bueno, pues como quien va a un curso universitario, ¿no? Yo quiero empezar sin saber y acabar sabiendo, ¿no? O sabiendo algo más, ¿no? Eso es para mí el proceso de grabación de un disco y así es como me los planteo en el futuro.
y mentalmente te generas una disciplina en el sentido de que si ahora estás con la gira de Cuentas Pendientes, con el Huracán de Ambulante, si te surge una idea, ¿la plasmas en un papel, en un piano, en un tal, o dejas que la mente ahora mismo se concentre en lo que estás haciendo? No creo que durante la gira me salgan muchas ideas de canciones. No. En general, intento concentrarme en cada momento en lo que estoy haciendo. Hace tiempo que decidí, por ejemplo, estoy en gira, no hago promoción, no hago ninguna entrevista. Estoy de promoción, no estoy pendiente de otras cosas. Estoy haciendo el disco. Me toca periodo de composición, me meto a tope. Y entonces no hago entrevistas, no hago tal. Pues en cada momento intento concentrarme en una sola cosa. Quizás pues eso pues es un problema mío de que no sé andar y mascar chicle a la vez, pero me encanta. Qué bueno. Bueno, siempre has mantenido una distancia inteligente con la industria, ¿no? Sin romper con ella, siempre, bueno, yo creo que has buscado las alianzas estratégicas siempre de manera coherente. Pero ¿cuál es el secreto para no dejarse devorar por el sistema, por la industria? Al final, haber cumplido, ¿tú crees que, bueno? Bueno, hay diferentes momentos en tu carrera. Primero, creo que hay que ser apreciativo. Luego, creo que en algún momento hay que ser justo y hay que ponerte firme con respecto a tus ideas y a tu valor. Esto solo ocurre si realmente tienes un valor. Al final, es cierto que si no tienes, no consigues conectar con un público que cree, porque el público es el que crea la industria al final, es el que crea alrededor tuyo pues un interés por tus discos, por tus álbumes, por tu merchandising, por tu colonia, si es que te dedicas a eso, lo que sea, ¿no? Entonces, ese valor y esa justicia la estableces cuando tienes... cuando ha pasado un tiempo y tienes esa conexión con el público. Y luego creo que el tiempo te da una serenidad en la que tampoco tienes que estar luchando porque en realidad nadie te está atacando, ¿no? Encuentras conexiones. Yo siempre he creído en los compañeros de viaje, ¿no? Encontrar buena gente con la que relacionarte, ¿no? Establecer conexiones con alguien que te ayuda a desarrollar algo que tú no haces, ¿no? Pues ya sea el merchandising o sea, bueno, ¿quién va a distribuir mis discos? Porque yo no voy a ir a las tiendas, no voy a hacer, ¿no? Entonces, esas conexiones hay que establecerlas. No sé si me he explicado lo suficiente, pero podemos profundizar más en eso. Claro, eso, ahora, aunque vivimos en un mundo globalizado en todos los sentidos, que bueno, pues es difícil casi ya de ver diferencias, y estás arraigado en Los Ángeles. ¿Cuál es tu visión ahora mismo de la industria española, sobre todo en comparada con cuando iniciaste tu carrera artística? Bueno, es obvio que hubo un momento de transición y que aunque ese momento de transición todavía no ha acabado de terminar, digamos que estamos en el otro lado del túnel, ¿no? Empezó siendo una industria discográfica, discocéntrica, en torno al formato, y ha acabado siendo una industria musicocéntrica en torno, bueno, a lo que genera la música o el artista, ¿no? Incluso artistocéntrica, te diría, porque más que la música, porque ha ampliado, ahora antes no existía tanto el mundo de la sponsorización, o no tan brutalmente, y ahora existe sponsorización por todos lados, desde la pequeña sponsorización de Instagram o de redes sociales hasta, bueno, pues en los que hacen anuncios de colonia, ¿no? Pero creo que las compañías discográficas y la industria en general busca esa visión, llamémosle circular, otros dicen 360 grados o lo que sea, en la que se abarca todo el ámbito de lo que un artista puede crear alrededor suyo, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de estar con Pepe Nieto, ilustre compositor y tal, y hizo una reflexión muy buena, ¿no? Y que al final era, bueno, pues un poco lo que has dicho también, hablaba de esa industria
primigenia, la industria que, bueno, pues que acaba a finales de los 90 ya con la revolución digital, pero que al final era como una industria como muy circular, que generaba esa economía circular, porque decía, es que en los 60 y tal, en 70, cuando las compañías tenían hasta sus fábricas de discos, generaban eso de que había una fábrica de plásticos, una fábrica de vinilo, había un estudio, había un fotógrafo, y al final constituían un ecosistema, ¿no? que era el que mantenía luego los lanzamientos, ¿no? Pero es curioso que ahora se está volviendo a eso, a que cuando yo entré en Hispavox, era subsidiaria de EMI, eran los últimos días de Torrelaguna. Ah, qué guay. Nosotros grabamos el primer disco en los estudios de abajo de Torrelaguna. Ajá. Y todavía la compañía discográfica tenía, digamos, todas las opciones para el artista. Tenía un diseñador de portadas, tenía un estudio, arreglistas, tenía la propia fábrica, almacén. Durante los 90, las compañías empezaron a desprenderse de absolutamente todo. Y dejaron de tener su propio estudio. Los músicos, que nos iba razonablemente bien, ninguno queríamos grabar en el estudio del sótano de la compañía. Lo que queríamos era irnos a Londres, queríamos irnos a Estados Unidos, irnos por ahí, o incluso a España. Los grupos que se fueron a Francia a grabar, ¿no? Todas esas posibilidades. Entonces, dejaron de tener sentido. Ahora, digamos que han vuelto a crear un entorno para que pequeños artistas puedan desarrollar pues lo que tiene Warner, lo que tiene, si no me equivoco, Sony, no sé si Universal también lo tiene, pero estas grandes compañías en las que ahí tienen para hacerse fotos, para hacer la portada, para hacer... Vuelven un poco a tener todas esas posibilidades y me parece que está bien si eso le reduce gastos, ¿no? Claro. Y les ofrece una plataforma a los artistas. Sí, eso me acuerdo, siempre se decía eso, lo de que cuando tenían las compañías, los estudios, los artistas no querían grabar ahí, querían grabar fuera. Y sí que ahora me parece además una forma de, también de generar un ambiente que quizás se perdió también en las compañías, ¿no? Que es la afluencia de los artistas, la interlocución entre unos y otros, ¿no? Totalmente. A mí me da un poco de pena no haber vivido realmente lo que fue los estudios Torrelaguna, con toda la cosa de los arreglistas y todo eso, y poder disfrutar de eso. Porque también nosotros veníamos de una cosa, pues siendo muy jóvenes, lo último que queríamos es que viniera alguien a arreglar nada. Aquí no hay nada estropeado, o sea que no hay nada que arreglar, ¿no? Pensábamos. Y me hubiera encantado tener pues esos arreglos de cuerda, esas cosas. Pero ni era el disco, ni era el momento, ni pude disfrutarlo. Bueno, ¿crees que entonces las compañías, como las entendemos hoy en día, se están adaptando a los nuevos tiempos? Es decir, totalmente. ¿consideras que al final están llevando esa evolución obligada para acompañar al artista de otra manera en este viaje que es el desarrollo artístico? Se han adaptado increíblemente bien las compañías discográficas. Están las major, sobre todo, yo creo que están en un momento muy bueno. Han llegado a grandes acuerdos con las plataformas de catálogos, tienen catálogos, una bolsa muy grande de canciones, con la cual su ingreso es muy brutal, y eso no siempre es, digamos, equitativo con los músicos, ¿no? Lo que llega a través de las plataformas de streaming a los músicos, sobre todo cuando pues eres un artista menor, ¿no? Pues es la nada, ¿no? No da ni para un aperitivo. Totalmente. Entonces, claro, ahí hay una desigualdad muy, muy bestia, pero creo que es un principio para encontrar mejores fórmulas para los artistas. Totalmente. Sí, yo estoy contigo absolutamente. Bueno, siempre, te preguntaría 1.000 millones de cosas. Te agradezco mucho tener este testimonio y estas palabras dentro de esta especie de enciclopedia sonora que estamos haciendo con el testimonio de gente relevante, en este caso mucho más que esto. Siempre suelo terminar con una pregunta recurrente, que es eso, ¿quiénes han sido tus grandes referentes en la industria de la música de este país?
Te lo digo porque puedo decir varios, ¿no? Muchos, puedes decir todos los Puedo que decir sí, muchos. Sí. Bueno, es que son muchos, en Sí. realidad, ¿no? Sí. Nadie llega a ningún lado solo. Por mucho incluso que ponga tu nombre solo en el disco, ¿no? Total. Pero creo que, claro, son diferentes áreas las de la industria. Yo pienso que en el... digamos, en lo que ha sido las compañías discográficas, he tenido 3 mentores importantes, ¿no? Yo creo que el primero fue Rafael Gil, luego Miguel Ángel Gómez, con el que mantuve una gran amistad, y son momentos distintos. Digamos que Rafael Gil es la época de Héroes, Miguel Ángel Gómez la primera etapa solista, y no puedo olvidarme de toda esta última etapa con Warner, que a través de la adquisición de EMI, bueno, pues llegamos a un acuerdo en el que, bueno, que yo soy compañía discográfica, ellos distribuyen y yo siento que soy del equipo Warner, ¿no? Me siento muy en casa. Pero luego están, claro, los managers, ¿no? Yo he tenido 3 momentos de managers, que son, pues, Pito, que algún día estaría bien que entrevistara. Sí, lo estamos intentando todos, pero ya sabes que está complicado. Sí. Pito, con 10-10, luego Nacho Rollo, con el que he estado, pues, toda mi carrera solista, y ahora con Diana y Guillo, que son Criteria, que es una nueva etapa y una nueva visión. Y afortunadamente he tenido muy buena relación con todos los managers, incluso cuando he tenido que cambiar, porque, bueno, pues he salido bien, ¿no? Siempre. Y luego te diría que los promotores también, ¿no? Jordi Puig Jordi Puig estaría bien también que lo entrevistaras. Ya lo he hecho. ¿Lo has hecho? Sí, ya hice a Jordi. Muy me alegro. Fantástico. Jordi Puig en México. Phil Banfield fue muy importante en Europa para mí. Fue el que nos ayudó a hacer, pues, todas las giras europeas, a Héroes del Silencio, incluso luego en solitario. Y yo creo que ya he nombrado unos cuantos. Totalmente. Pues nada, lo dicho, Enrique, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, es un honor, un placer que hayas estado aquí, que nos hayas hecho un hueco en este... Bueno, hemos sobrevivido esta semana a un apagón, a una tormenta, a un huracán casi, y es un honor culminarla con tu presencia. Yo encantado, de verdad, y ya te digo, muy agradecido en nombre de todos, ¿no? El que hagas este programa, okay, y que nos dejes constancia de lo que muchos han hecho por la música, que nos emociona y nos toca el corazón. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias también al equipo de Warner, empezando por David Bonilla, que fue el primero en ofrecerme la posibilidad de esto, por la generosidad y la diligencia en todo. Muchas gracias. Despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Fran Leo a los mandos técnicos, y nos vamos con la revisión que Niña Polaca ha hecho con otros aragoneses universales, Amaral, de sus días malos. Adiós. Un turibús en la Riviera, cachos de amor.